Como todas las tardes, Jennifer Soto fue hasta la puerta de la escuela Hunters Creek para recoger a su hija. Mientras cada uno de sus compañeros de clase iba saliendo, la mujer se preguntó por qué Madeleine tardaba tanto. Tenía 13 años y solía ser algo distraída, pero la situación se estaba tornando muy extraña. Cuando el último adolescente abandonó el edificio, Jennifer empezó a preocuparse. Se acercó a una de las maestras y le preguntó si había pasado algo con su hija, que se demoraba tanto para salir, pero la respuesta la dejó helada. Madeleine no había ido a la escuela ese lunes 26 de febrero de 2024. Procurando no estar en pánico, Jennifer intentó rearmar en su cabeza todo lo que había ocurrido esa mañana. Madeleine se había despertado temprano, preparó su mochila, se puso la ropa que llevaría a la escuela y partió rumbo al colegio. Como era frecuente, su padrastro, Steven Stearns, la llevaría en el auto, o eso era lo que ella pensaba. ¿Qué había pasado con Madeleine? ¿Acaso un oscuro secreto familiar podría explicar su desaparición? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Los detalles sobre la corta vida de Madeleine Soto no han trascendido públicamente por respeto a su privacidad, al tratarse de una menor de edad y haber ocurrido delitos que atentan contra su integridad. De hecho, los pormenores de la investigación sobre lo que pasó a partir de su desaparición tampoco fueron ampliamente difundidos, y la investigación se manejó bajo un manto de secretismo. Un dato inquietante que trascendió en los medios fue que apenas unas cuantas horas antes de su crimen, Madeleine había festejado su cumpleaños. Se dijo también que el encargado de organizar la fiesta fue su padrastro, ya que su madre trabajaba hasta tarde. Ese detalle cobraba un matiz macabro al conocer los hechos que finalmente sucedieron. Madeleine había estado feliz celebrando sus 13 años, pero al día siguiente, todo cambiaría por completo. Para desentrañar el misterio que rodeó su desaparición durante varios días, fueron fundamentales las cámaras de seguridad del barrio y del edificio donde ella vivía junto a su madre y su padrastro. En las primeras horas, después de reportarse su desaparición, la ciudad de Kissimmee, en el estado de Florida, se sumió en una profunda inquietud. Nadie tenía idea de qué podría haber pasado con la pequeña, ni por dónde comenzar a buscarla. Los padres de Madeleine dieron entrevistas a la televisión y se mostraron igual de confundidos que el resto de los vecinos. Sostenían que aquella mañana había sido como cualquier otra y que Madeleine jamás había dado señales de querer huir. En esas primeras horas, para las autoridades aún existía la posibilidad de que la adolescente hubiera decidido fugarse de su casa, más allá de que su madre insistía en que no había ningún conflicto intrafamiliar. Claro que lo que la mamá de Madeleine consideraba como dinámicas familiares normales, quizás no lo eran tanto. Los investigadores, habituados a este tipo de casos, aún sin descartar la posibilidad de que la pequeña se hubiera escapado, nunca dejaron de tener en la mira al círculo íntimo de la pequeña. Algo podía estar ocurriendo puertas adentro de esa casa y pasar desapercibido en un primer vistazo. Jennifer había contado a la policía y ante las cámaras de televisión que esa mañana había visto a su hija alistándose para ir a la escuela y que no había notado nada raro en ella. Había dejado olvidado en su casa, eso sí, el teléfono celular. Esta situación no le resultaba extraño a la madre, quien reveló que Madeleine tenía trastorno de déficit de atención y solía ser un poco despistada con algunas cosas. Lo cierto es que hasta ese momento no tuvo motivos para sospechar, ni siquiera cuando notó que su pareja y padrastro de la niña también había dejado el teléfono en la casa. Así no había forma de rastrear a ninguno de los dos. Después, Madeleine había subido al auto del padrastro, que la llevaría hasta las inmediaciones de la escuela para que ella caminara los últimos metros y entrase al colegio. Esa era la costumbre, que el hombre se detuviera antes de llegar a la puerta para que Madeleine completara sola este último tramo. En las entrevistas, y mostrando mucha congoja,
Stephen Stearns dijo sentirse culpable por no haberse cerciorado de que hubiera ingresado sana y salva a la escuela. Por su parte, Jennifer estaba convencida de que alguien había secuestrado a su hija y descartaba que se hubiera ido por sus propios medios. Hasta el momento, no había recibido ninguna llamada extorsiva ni señales claras de que se tratara de un rapto, pero las autoridades estaban convencidas de que podrían encontrar alguna pista en las redes sociales de la adolescente, y especialmente en los teléfonos celulares de la familia. Algo les había resultado extraño desde el principio. Cuando tomaron la declaración al padrastro como testigo, lo notaron incoherente. Él dijo que había tomado pastillas para combatir la ansiedad que le producía la desaparición de Madeleine, pero los policías percibían que el testimonio de Stearns no era consistente. Durante más de 40 minutos, les dijo a los oficiales que había llevado a la jovencita a la escuela por Union Parkway, pero que se había desviado para ir a un McDonald's y luego se habían perdido. También contó que había vuelto a su vecindario porque había olvidado el control remoto de una puerta. Posteriormente, dijo que sí llevó a la niña a la escuela y más tarde fue a comprar tabaco. En el camino, aseguró que se le había pinchado una llanta, pero los investigadores sospechaban que ese errático trayecto ocultaba algo más. Cuando decidieron revisar los teléfonos de los padres para corroborar el contenido y a la vez las imágenes de las cámaras de seguridad que seguían el recorrido de Madeleine hasta la escuela, intentaban dar con el momento exacto en que la niña se había desviado o la habían hecho desviarse de su camino habitual. La respuesta llegaría a partir de imágenes, y serían en todos los casos perturbadoras. La primera fue una secuencia captada por el sistema de monitoreo del edificio donde Madeleine vivía. A las 7:35 de la mañana del día de su desaparición, se podía ver a Stephen Stearns dirigiéndose a un contenedor de basura ubicado en la parte trasera del edificio. En sus manos, llevaba la mochila y la computadora portátil de su hijastra, y sin más, las arrojaba a la basura y volvía sobre sus pasos. ¿Qué significaba todo esto? Si había tirado las pertenencias de Madeleine momentos antes de acompañarla hasta la escuela, era porque no tenía ninguna intención de llevarla hasta el colegio. ¿Qué había hecho después? Lo segundo que descubrieron los investigadores fue que el teléfono celular del padrastro tenía cientos de archivos borrados recientemente. Él decía que había sido un problema técnico, que sin querer lo había reseteado, pero con programas de recuperación de documentos, los policías pudieron acceder a ese material y se encontraron ante el peor panorama que podrían haber imaginado. El celular de Stearns y la cuenta de Drive asociada contenían innumerables fotos y videos de abusos, y todo indicaba que la víctima en la mayoría de esas vejaciones era Madeleine Soto. Con semejante material frente a ellos, los detectives llegaron a dos conclusiones. Stearns debía ser inmediatamente detenido como sospechoso de la desaparición de su hijastra y por haberla sometido a abusos durante por lo menos 2 años, y además se sumaba el hecho de que esa mañana había descartado los objetos personales de la adolescente en una clara maniobra para borrar evidencias. Los encargados de la búsqueda estaban seguros de que esto abría un panorama mucho más desolador. No solo Madeleine no había huido de su casa, sino que muy probablemente había sido asesinada. Toda la ciudad estaba repleta con la foto y la descripción de la chica, y decenas de policías la buscaban tanto por el área urbana como por las afueras, donde había algunas zonas boscosas y apartadas. En los carteles describían a la adolescente como una niña rubia, de tez blanca, ojos azules, y que al momento de su desaparición llevaba puesta una camiseta verde, pantalones cortos negros y calzaba un par de Crocs blancas. Esta descripción no sirvió para que ningún vecino de la zona revelara haberla visto en los alrededores, pero sí para confirmar la peor de las sospechas que barajaban los investigadores. En una nueva secuencia grabada por una cámara de seguridad, se podía ver el auto de Stearns regresando al edificio pasadas las 8 de la mañana, supuestamente a buscar el control remoto. En el asiento del copiloto, se podía ver la figura recostada de una joven, cuyas características coincidían con las de Madeleine. Para los investigadores, esto estaba lejos de ser un dato alentador. No creían que Stearns
hubiera regresado con la pequeña a su casa, sino que para ese momento, ella estaba sin vida. Distintas imágenes captadas entre las 7:36 y las 8:19 de la mañana mostraban a la joven exactamente en la misma posición. Otra secuencia dejaba ver a Stearns a las 9:42 de la mañana en un estacionamiento introduciendo algo grande en el maletero, que bien podría ser un cuerpo. Tan seguros estaban de que Stearns la había asesinado, a pesar de que todavía no habían encontrado el cuerpo, que así se lo comunicaron a Jennifer, la madre de la víctima. Ella se mostró consternada por el giro en la investigación, pero para la policía todavía había piezas confusas. La madre era totalmente ajena a los evidentes abusos a los que el padrastro sometía a Madeleine. Fue entonces cuando Jennifer comenzó a relatar algunas cuestiones de la dinámica familiar que resultaban inquietantes. Reveló, por ejemplo, que era habitual que Madeleine durmiera en la misma cama que Jennifer y Stearns. Para la mujer, no había nada extraño en esa conducta, pero también admitió que en algunas ocasiones su hija y el padrastro dormían solos en la cama matrimonial. La madre de la víctima argumentó que Madeleine necesitaba contacto humano para poder conciliar el sueño y que en ningún momento sospechó de su pareja, con quien había mantenido una relación que calificó de intermitente. Las luces de alarma no fueron suficientes para que nadie del entorno de Madeleine admitiera que algo enfermizo estaba ocurriendo. Lo cierto es que el material encontrado en el teléfono de Stearns hablaba por sí mismo y dejaba en claro que sus conductas estaban lejos de ser inocentes. En total, los detectives habían podido rescatar 1,700 fotos y videos explícitos que funcionaban como evidencia inequívoca de que estaban ante un pedófilo y posible homicida. Durante 4 días, distintas unidades policiales buscaron a Madeleine por cielo y tierra y finalmente dieron con ella. Tal como lo habían pronosticado, la joven había sido asesinada y su cuerpo descartado en un terreno boscoso, no muy lejano a la casa de su madre y su evidente asesino. Así como no se difundieron datos sobre la biografía de Madeleine, tampoco se dieron a conocer demasiados detalles oficiales sobre las causas de su deceso o la descripción del lugar del hallazgo. Para preservar su intimidad, el 1 de marzo de 2024, el sheriff de Orange, John Mina, confirmó simplemente que habían encontrado el cuerpo de Madeleine en un sector de mucha vegetación en el condado de Osceola. ¿Cómo habían dado con ese punto específico? En su momento, trascendió que la policía de Orange había recibido la llamada de un testigo que afirmaba haber visto a Stephen Stearns durante la mañana en que Madeleine desapareció. Se había detenido a un costado de la carretera para cambiar un neumático, como él mismo dijo, pero no había señales de que Madeleine estuviera con él. La policía consideró que para ese momento, Stearns ya había descartado el cuerpo de su hijastra en algún sector apartado del bosque. Durante esas últimas horas, la policía de Kissimmee había hecho circular por los medios de comunicación locales y sus redes sociales las fotos tanto de Stearns como de su auto, con la esperanza de que alguien pudiera aportar el dato que llevase a descubrir qué ruta había hecho la mañana del crimen. Siguiendo esa pista, el viernes 1 de marzo, los equipos de búsqueda se aproximaron a la autopista Hickory Tree y revisaron las inmediaciones hasta que encontraron restos humanos. El hallazgo resultó por demás espeluznante, teniendo en cuenta que unos días antes, mientras la policía registraba las redes sociales de la víctima, habían encontrado un escrito de Madeleine, en el que decía que fantaseaba con vivir en el bosque cuando cumpliera 13 años. El destino parecía haberle hecho una truculenta jugada. Stearns había sido puesto bajo custodia policial unos días antes, en el momento en que descubrieron sus delitos registrados en el teléfono. Con la confirmación del asesinato de Madeleine, se emitió una orden de arresto en su contra el 4 de marzo, bajo las acusaciones de haberla asesinado y además sometido a vejaciones durante un largo tiempo. Las imágenes que lo incriminaban mostraban que Madeleine había sufrido abusos de su parte desde los 11 años de edad, pero a pesar de todos los protocolos y condiciones de no difundir información que pudiera dañar la integridad de la víctima, hubo un hecho sorpresivo y aberrante que provino nada más y nada menos que del sheriff de Osceola, la zona donde apareció el cuerpo. Menos de 24 horas después de haber hallado el cuerpo, Marcos López,
El jefe de la policía a cargo del operativo de búsqueda compartió una foto del lugar del hallazgo en su cuenta de Instagram. En la imagen, que fue retirada a los pocos minutos y cuya publicación se adjudicó a un accidente, se podía ver ropa tirada entre la maleza, que coincidía con aquellas prendas que llevaba la jovencita al momento de su desaparición. Esta situación generó inmediato repudio social y mediático, y no fueron pocos los que consideraron que ese error debería haberle costado el puesto al sheriff, que por esos meses se jugaba a su reelección. Finalmente, todo quedó en un pedido de disculpas. López insistió en que se había tratado de un lamentable accidente y pidió disculpas a través de un comunicado emitido desde su oficina por la confusión o molestia que pudiera haber generado la difusión de aquellas escabrosas imágenes. Ante la convicción de que Madeleine había vivido un calvario durante años, puertas adentro de su casa, la conmoción entre los vecinos del condado de Orange y sus compañeros de escuela fue mayor, porque nadie había podido detectar que la pequeña estaba sufriendo abusos intrafamiliares. Evidentemente, los protocolos de acción previstos para estos casos no habían sido suficientes para advertir que algo muy malo estaba pasando en la residencia Stearns. Más allá del dramático final de Madeleine, la comunidad escolar eligió recordarla con amor y respeto. María Vázquez, la superintendente de las escuelas públicas del condado de Orange, rindió homenaje a su preciosa alumna y afirmó que oraba para traer paz a los corazones de la familia de Madeleine y sus compañeros de clase. Las escuelas locales también pusieron a disposición de toda la comunidad el acompañamiento de equipos de psicólogos para atravesar la dura etapa de duelo que venía por delante para sus maestros y compañeros. El mismo viernes en que fue hallado el cuerpo de Madeleine, se organizó una vigilia de oración en la escuela, pero nada parecía suficiente para explicar el infierno que la pequeña había atravesado con apenas 13 años. Ya nada quedaba por hacer para proteger a Madeleine, pero sus allegados esperaban que al menos la justicia hiciera pagar a Stearns por su crimen. 2 meses después del crimen, Stephen Stearns fue acusado de asesinato en primer grado y esperará bajo arresto que se fije una fecha de juicio en su contra. Un crimen de esa naturaleza tiene una condena prevista de entre 25 años de prisión y cadena perpetua. El fiscal del distrito adelantó que pedirá la pena capital. En los últimos meses, el caso fue ampliamente cubierto por los medios. A pesar del hermetismo de la justicia, y el padre biológico de Madeleine apareció finalmente ante las cámaras. Contó que extraña mucho a su hija y que lamenta no haber podido protegerla. Tyler Wallace explicó que vive en Texas, que nunca formó una familia con la madre de Madeleine, pero aunque estaba geográficamente lejos de su hija, mantenían contacto cercano y fluido. La última vez que había hablado con ella fue a propósito del cumpleaños número 13 de la pequeña, escasas horas antes de su asesinato. Jamás hubiera imaginado que al día siguiente vería en la televisión que la pequeña estaba desaparecida. Por otra parte, hasta ahora la madre de Madeleine no había sido implicada en el crimen, pero no se descarta que puedan detenerla si se confirma que sabía algo sobre los abusos previos o que encubrió el asesinato. También se supo que había mentido al declarar que esa mañana había visto a la joven y que en lugar de ello solo escuchó ruidos en la cocina que supuso eran de su hija desayunando. En realidad, había visto a Madeleine a las 11 de la noche del día anterior, en su cumpleaños, por lo que tampoco se sabe a ciencia cierta si Madeleine no fue asesinada durante aquella noche en esa misma casa. Todo está ahora bajo la lupa y podría haber más novedades. A la espera del juicio contra Stearns, algunas cosas han cambiado a nivel local para prevenir casos como el de Madeleine en el futuro. Las escuelas públicas de Orange han implementado un protocolo en el que se avisa de inmediato a los padres cuando un niño no acude a clases para confirmar que todo esté bien. De ese modo, esperan poder evitar que otros adolescentes sufran un final como el de Madeleine, quien probablemente estaba siendo asesinada cuando debería haber estado en la escuela. A pesar de todo, queda la sensación de que el mayor daño se hizo en los meses y en los años previos al crimen. ¿Qué señales de ayuda habrá dado Madeleine para alertar sobre el infierno que vivía con su padrastro? ¿Por qué nadie lo notó a tiempo?
La certeza que persiste es que todo esfuerzo llegó demasiado tarde y nada puede devolverle la vida a Madeleine Soto. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.